Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, Donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón Infinito. en tu gran corazón. Infinito. Sí, esta vez es continuar. En el naufragio y entre tanta oscuridad. En medio de un mar que calla y la fe que nos falta, Voy en busca de un poco de paz. Mas de repente llegas tú. De repente llegas palabras del faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, Donde exista un cielo más azul. tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Bendecido día a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio del Santo del Día. Qué maravilla compartir la lectura de otro santo que nos va a construir nuestro camino, a atender las necesidades del alma y a darnos un alimento espiritual para que en verdad nosotros enseñemos que el Santo del Día es lo que tenemos que instituir en nuestra vida cotidiana para lograr lo que el Señor quiere. Saludo a mis hermanos con los que voy a compartir este servicio y este caminar para reflexionar en una comunidad este santo que en verdad nos tiene que dejar una enseñanza muy importante en cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este gran espacio. Un abrazo especial a nuestros oyentes y quiero también enviar un abrazo a mis hermanos de comunidad con quienes estaré compartiendo este servicio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Queridos hermanos, tengan todos un feliz día. Qué bueno encontrarnos hoy para celebrar el santo del día con ese santo maravilloso que fue Juan Pablo II y poder estar atentos a ese santo de nuestra época, ese santo con el que crecimos cada uno de nosotros, ese santo que pudimos compartir con él, que incluso vino a nuestro país, a nuestra Colombia, a la vida de ese santo que nos dio ejemplo de Jesucristo, a ese santo de los jóvenes. Qué bueno que compartamos en esta hora, en este momento, la vida de Juan Pablo II, de este santo maravilloso, hermanos, con los oídos bien despiertos y con todos nuestros sentidos dispuestos a la vida de este santo de nuestra época. Infunde tu gracia santificadora sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Sopla tu ruaj con poder en cada uno de los hermanos que estamos en este momento, orando, viviendo plenamente esta lectura, esta meditación y este reflexionar a través del santo del día de hoy. Danos ese don de entendimiento, dones que permitan nuestra construcción de fe y propicien un ambiente de santidad, de crecimiento espiritual. Que tú, Espíritu Santo, hagas toda esta obra sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, guardianos en este caminar, en este entender de la fe, del crecimiento espiritual y de la necesidad que solo el Espíritu Santo, sí, tú, Espíritu Santo, nos puedes entregar cada día. Que este alimento sea recibido en el santo nombre del Señor. Que este santo edifique en cada uno de nosotros la verdadera necesidad de querer vivir y hacer las obras que el Señor dispone en cada uno de sus hijos amados. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María y el Sacratísimo Corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos y danos la paz. Amén. Karol Józef Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, desde su elección al papado en octubre de 1978. Nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los 3 hijos de Karol Wojtyła y Emilia. Su madre falleció en 1929. Su hermano mayor Edmund, médico, murió en 1932. Y su padre, suboficial del ejército, en 1941. Su hermana Olga murió antes de que naciera él. Fue bautizado el 20 de junio de 1920 en la iglesia parroquial de Ładocy. A los 9 años hizo la primera comunión y a los 18 recibió la confirmación. Terminados los estudios de enseñanza media, se matriculó en 1938 en la Universidad de Cracovia y en una escuela de teatro. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para ganarse la vida y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación del seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el arzobispo de Cracovia. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del teatro rapsódico, también clandestino. Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó sus estudios en el Seminario Mayor de Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagielloniana, hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946. Seguidamente fue enviado a Roma, donde se doctoró en 1948 en teología, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. En aquel periodo aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los inmigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 volvió a Polonia y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. Después pasó a ser profesor de teología moral y ética social en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublin. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII obispo titular de Olmi y auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967. Además de participar en el Concilio Vaticano II, que se realizó entre 1962 y 1965, con una contribución importante en la elaboración de la Constitución Gaudium Spes, el cardenal Wojtyła tomó parte en las 5 asambleas del Sínodo de los Obispos anteriores a su pontificado. Los cardenales reunidos en cónclave le eligieron papa el 16 de octubre de 1978. Tomó el nombre de Juan Pablo II y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio petrino como el sucesor número 263 del apóstol Pedro. Su pontificado ha sido uno de los más largos en la historia de la Iglesia y ha durado casi 27 años. Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero, dedicando todas sus energías, movido por la caridad abierta a toda la humanidad. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el interior de ese país. Además, como obispo de Roma, visitó 317 de las 333 parroquias romanas, más que todos sus predecesores. Se encontró con el pueblo de Dios y con los responsables de las naciones. Más de 17.600.000 peregrinos participaron de las 1.166 audiencias generales que se celebran los miércoles. Ese número no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias religiosas, más de 8 millones de peregrinos durante el gran jubileo del año 2000, y los millones de fieles que el Papa encontró durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo. Hay que recordar también las numerosas personalidades de gobierno con las que se entrevistó durante las 38 visitas oficiales y las 738 audiencias o encuentros con jefes de Estado y 246 audiencias y encuentros con primeros ministros. Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 ediciones de las misiones de los jóvenes celebradas a lo largo de su pontificado, se reunieron millones de jóvenes de todo el mundo. Además, su atención hacia la familia se puso de manifiesto con los encuentros mundiales de las familias, inaugurados por él en 1994. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el gran jubileo del año 2000, según las líneas indicadas por él. Con el año de la redención, el año mariano y el año de la Eucaristía, promovió la renovación espiritual de la Iglesia. Realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones para mostrar innumerables ejemplos de santidad de hoy, que sirvieran de estímulo a los hombres de nuestro tiempo. Celebró 147 ceremonias de beatificación en las que proclamó 1.338 beatos y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Proclamó a Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Amplió notablemente el colegio cardenalicio, creando 231 cardenales. Además, convocó 6 reuniones plenarias del colegio cardenalicio, presidió 15 asambleas del Sínodo de los Obispos, 6 generales ordinarias, 1 general extraordinaria y 8 especiales.
Entre sus documentos se encuentran principalmente 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica a la luz de la revelación autorizadamente interpretada por el Concilio Vaticano II. Reformó el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales y reorganizó la Curia Romana. Publicó también 5 libros como doctor privado. Juan Pablo II falleció el 2 de abril del año 2005 a las 9:37 de la noche mientras concluía el sábado, y ya habíamos entrado en la octava de Pascua y Domingo de la Misericordia Divina. Desde aquella noche hasta el 8 de abril, día en que se celebraron las exequias del difunto pontífice, más de 3 millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II, haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a la Basílica de San Pedro. El 28 de abril, el Santo Padre Benedicto XVI dispensó del tiempo de 5 años de espera tras la muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II. El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo del año 2011. El Santo Padre Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII el 27 de abril del año 2014. San Juan Pablo II. Ay, un santo maravilloso que edificó mucho a la Iglesia Católica, ayudó bastante en ese transformar, esa renovación, en ese crecimiento de nosotros los católicos que en verdad vivimos esta presencia. Qué maravilla este hermano de Dios, un hermano no para construir la fe, porque es descendiente de San Pedro, el primer papa. Este descendiente de Pedro hizo obras maravillosas en la iglesia. En ese Concilio Vaticano II, muy renovado, muy escuchado, muy importante en la elaboración de nosotros también y construir cada vez la iglesia, consolidarla, y que fuese sínodo de los obispos anteriores a su pontificado. Muy importante ese Concilio Vaticano II, que incluso trasciende hasta nuestra actualidad. Es este maravilloso crecimiento en el que su ministerio dio el espíritu misionero. Tenía caridad, tenía compasión, tenía un filial afecto con las obras del Señor. Un gran papa que estuvo en esta tierra, en un país de dolor, en un país que se unió por esta acción de este papa que quiso ver en nuestro país un sentimiento de salvación, de unión en Dios. Este es el pueblo de Dios. Lo que hizo en sus obras son maravillosas. Lo que hizo en esas visitas pastorales en el resto del mundo, no solo en Italia, para unir a la población mundial, para hacer la voluntad de Dios y unificar los pueblos en el santo reino de Israel. Amaba mucho a la iglesia, amaba mucho ese crecimiento de millones de personas en el mundo. Manifestaba un regalo muy importante cuando hizo y proclamó los misterios luminosos del Santo Rosario, cuando en verdad hacía ese amor por el Señor. Qué maravilla que haya sido beatificado por el Papa Emérito Benedicto XVI y canonizado por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco.
todo lo que hizo, en recordar lo que Jesús quiso en su iglesia. Nunca miró hacia atrás, hizo obras de crecimiento, de vivir plenamente, de ese crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Allá creía en verdad que había un sentido en la Iglesia Católica. Cumplió su disposición. El Señor lo tenía predestinado para eso. Estudió, se enfocó para salir adelante y buscar una vocación en plena Segunda Guerra Mundial. ¡Qué maravilla! Seguía continuando en este seguimiento de teología, de la fe, de las enseñanzas, de un ministerio pastoral que unía no solo a Europa sino al mundo entero. Qué maravilla tener un santo como San Juan Pablo II. Todo lo que hizo en el santo nombre del Señor. Hay que creer fielmente en lo que Él hizo. En esta renovación espiritual de la iglesia. Ese es el verdadero sentimiento de construcción. Ahí estaba, buscando un sentido para que la iglesia se fuera hacia las personas que no conocían de ella. Por eso es muy importante para nosotros los católicos recordar su acción, recordar todo lo que hizo en su pontificado, en vivir y sentir que San Juan Pablo II en verdad transformó a nuestra iglesia en pleno siglo XX. Karol Józef Wojtyła, ese era su nombre anterior, porque ahora se va recordado por la historia católica, por sus encíclicas, por sus obras de misericordia, por todo lo que hizo en llevar a una iglesia que estaba también en crisis en pleno siglo XX a un éxito de crecimiento o a la superación de las adversidades que imponía el maligno. Ese es el verdadero sentimiento de la fe. Por eso quiero invitarte no solo a orar por San Juan Pablo II en este día y recordar muchas oraciones que él nos enseñó, o también cómo continuar ese acercamiento con Dios. Te invito también a que oremos por nuestros sumos pontífices, por todos los que han pertenecido a la máxima jerarquía, al líder, a la cabeza de la Santa Madre Iglesia Católica, especialmente por nuestro Papa Francisco. El sumo pontífice conoció a Juan Pablo II y de verdad daba obras maravillosas sobre él. Que este momento sea una entrega para que Jesús vea que hay un sentimiento de esperanza y de entrega espiritual para la construcción de su amada iglesia. Amén. Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Karol Wojtyła era su nombre. Nos dice la historia por todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser santo, porque a veces nos quedamos solamente en la imagen que conocemos de los santos. Entonces, que Santa Marta es la abogada de los casos imposibles, que San Benito para que las personas se casen, que San no sé qué y tenemos un santo para cada cosa. Pero muy pocas veces escudriñamos en la vida de los santos. ¿Y qué es la vida de los santos y cómo se construyó la santidad dentro de la vida de estas personas? ¿Quién es Karol Wojtyła? ¿En qué familia se desarrolló? Una familia común y corriente, como puede ser la vida de cada uno de nosotros. Y no tan corriente. La vida de Karol Wojtyła, de San Juan Pablo II, se desarrolla en medio de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Una situación supremamente difícil. Él en sus momentos de estudio, cuando estaba estudiando para hacerse sacerdote, le tocó ir al cautiverio, a escondidas poder estudiar, celebrar las Eucaristías.
formarse con sus compañeros porque era prohibido. Una lucha constante, estuvo trabajando en trabajos supremamente forzados y difíciles. Estuvo en las calderas, nos dice la historia, que estuvo trabajando en situaciones supremamente difíciles. Nos narra la vida de su familia, también su historia, nos quedamos cortos en su biografía. Pero ¿qué es lo que es realmente importante en la vida de San Juan Pablo II? ¿Qué lo hace santo? Lo hace santo que es un hombre que se interpone o que se levanta gracias a la obra de Dios en su vida por encima de todas estas adversidades. Y es un santo de nuestra época, porque es que nosotros escuchamos la vida de los santos ya muy antiguas y pensaríamos que en nuestra época no hay santos, o que estamos lejos de la santidad nosotros, las personas de esta época. Y San Juan Pablo II estuvo en medio de nosotros, es un santo de nuestro tiempo. Es un santo que nos mostró por medio del amor, lo llamábamos el Papa Viajero. Visitó muchísimas partes del mundo, pueblos comunistas, pueblos judíos, pueblos, digámoslo de alguna manera, protestantes. Buscó la paz entre los pueblos, entre las religiones. Nos unió a todos, con los judíos, con los no judíos, con los católicos, para que oráramos por la paz del mundo, por la conversión de cada uno de nosotros los pecadores. Fue el Papa de los jóvenes. Fue el Papa que nos invitó en nuestra época, cuando fuimos jóvenes, a ser santos de jeans, de chaqueta, de tenis. Fue el Papa que por medio de su sonrisa y por medio de su amor nos reunió como jóvenes, cuando hizo las reuniones para los jóvenes en Roma. Por medio del amor, hoy nosotros nos encontramos alejados de la juventud. Hoy hemos creado nosotros un Dios alejado de los jóvenes, no para nosotros volvernos o congraciarnos con las necesidades de los jóvenes en cuanto a las cosas del mundo, no, pero sí acercar a Dios a los jóvenes, a nosotros ser esas luces, esos faros en el camino, en la vida de los jóvenes, como lo fue Juan Pablo II, un hombre que se insertó en la vida de cada uno de los adolescentes de su tiempo y de su época, para conocer sus necesidades y para que desde el amor de Dios pudiera sembrar esa semilla de amor en a cada uno de esos jóvenes que hoy en día ya son personas adultas y son multiplicadores de ese amor de Cristo, porque eso fue lo que recibieron de su santidad. Hoy tenemos a esos precursores de Juan Pablo II. Hoy tenemos al Papa Francisco, un hombre inmerso en las necesidades de la humanidad desde el amor y desde la misericordia de Dios, criticado, vituperado, maltratado, incluso por nosotros mismos como católicos. Porque esa carga la que tiene que llevar el Santo Padre. Y los que más lo juzgamos y lo que más lo señalamos a nosotros somos nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser misericordiosos como Juan Pablo II fue misericordioso. Tenemos que buscar la paz de las formas habidas y por haber desde el amor de Dios. Tenemos que morir a nosotros mismos para que el mensaje de Cristo se haga vivo en cada una de las personas con las que compartimos diariamente, como Juan Pablo II nos lo enseñó. Cuando fue a Cuba, cuando fue a los países comunistas, a esos pueblos que no hablan de Dios, que no conocían de a Dios. Es que allá es donde tenemos que ir, allá es donde tenemos que estar invitados, allá es donde tenemos que estar de cabeza, metidos hasta los tuétanos, donde aquellas personas que no conocen de Dios, ese es el trabajo misionero. Y eso es lo que nos deja San Juan Pablo II. Id, amigos, como hermanos, predicando el amor.
a todos los pueblos, a todas las naciones, allá donde no lo conocen, allá donde no es nombrado, allá donde es juzgado, allá donde es rechazado, allá donde no existe la posibilidad de hablar de Él. Allá es donde tenemos que ir, porque allá es donde lo necesitan, allá es necesario escuchar de la palabra de Dios, del amor de Dios. No sembrar miedo entre las personas, no decirle a la gente es que el mundo se va a acabar y tienen que arrepentirse, es que ya vienen los últimos días, es que es que esto se va a acabar, es que Dios lo va a castigar, es que usted se va a condenar. No, tenemos que predicar el amor de Cristo. A eso vino Jesús al mundo, a contagiarnos su amor, su bondad, su misericordia. ¿Cómo es de importante hablar de la misericordia de Dios en la vida de Juan Pablo II? Un hombre misericordioso, un hombre bondadoso, un hombre joven en su evangelio. Y ese tiene que ser el evangelio de Jesús en la vida de nosotros por medio de la enseñanza de este santo. Nosotros tenemos que predicar un evangelio joven, un evangelio que inserta a la juventud, a los corazones nuevos, a vivir una nueva vida en Cristo, a predicarles el amor a los jóvenes, a las familias, a que Jesús, el Hijo de Dios, nos trajo el mensaje del amor de Dios. Y ese amor se mantiene vivo, se mantiene fresco, se mantiene lúcido, se mantiene intacto en cada persona que lo recibe. Dejemos de predicar tanto el evangelio del miedo, el evangelio de la condenación. No, prediquemos el evangelio del amor. A eso vino Cristo al mundo. Murió por amor. Y como lo hizo Juan Pablo II, el hombre que le disparó, el hombre que atentó contra su vida, ¿qué hizo cuando se pudo salir del hospital? Ir y perdonarlo, escucharlo en confesión y acogerlo. Que nuestro amor, que nuestra misericordia, que nuestro evangelio y que nuestro testimonio del amor de Dios sea el de Juan Pablo II, el evangelio de la misericordia. Dios los bendiga. Sé que muchos de ustedes, igual que yo, no conocíamos tantos detalles de la vida y obra de San Juan Pablo II, de ese papa, de ese pontífice de nuestra Iglesia Católica. Obviamente muchas de ellas, como en tantos santos, si reflexionamos decimos, pero Dios mío, no fue fácil, o sea, pierde a su mamá de pequeño, una hermana antes de que él naciera, su otro hermano, su padre, prácticamente toda la familia la perdió muy joven. Tuvo que vivir los embates de la guerra, esa situación que yo sé que muchos de nosotros pues ni nos la imaginamos, y más los que vivimos en ciudades no conocemos lo que es una guerra mundial. Pero bueno, adicionalmente a eso, recuerdo algo que me enseñaron una vez, y fue ese amor que le inculcó su mamá por la Santísima Virgen María desde pequeño. Y él volcó ese amor y él volcó esa falta de mamá hacia la Virgen María. Es decir, que suplió ahí ese vacío, ese vacío de madre, lo suplió con la Virgen María. Y es un ejemplo para nosotros, para enseñarle quizás a personas jóvenes que a muy temprana edad pierden a sus padres, el amor por la Virgen, el amor por nuestro Señor, y volcar ese amor allá, porque ellos no nos fallan. Otra cosa importante de este hombre, papa y santo, es cómo él en ese apostolado, en esa responsabilidad que tenía de guiar a este pueblo, o sea, a nosotros en la fe, obviamente dejó unas marcas imborrables, como lo que nos mencionaba, la institucionalización de los encuentros mundiales de la juventud, de las familias,
Porque eso es lo que básicamente los prelados, eso es lo que las personas que tienen a cargo responsabilidades deberían inculcar. Que no es nuestra obligación y nuestra responsabilidad juzgar absolutamente a nadie, pero sí podemos resaltar los logros y las cosas buenas que hacen las personas. Entonces él se enfocó a eso, a ser un misionero, un evangelizador. Y yo sé que en muchos de los lugares, países, de todas esas revelaciones que nosotros vimos y de pronto vivimos en nuestra época, cuando el Papa Juan Pablo II vino aquí a nuestro país, a Colombia, y de pronto ustedes tuvieron experiencia en otros países donde nos estén escuchando, transforma esa presencia viva del amor a Dios, de la presencia del Espíritu Santo en ese pontífice, transforma. ¿Cuántas personas no se transformaron? Recordemos también que ese amor y esa devoción a la Virgen María fue lo que él decía que lo salvó cuando el atentado, ese 13 de mayo en Roma, y lo salvó en ese momento. ¿Para qué? Para que cumpliera esa misión apostólica de guiarnos, de enseñarnos. Recuerda que la palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, se irían los dos al abismo. Aquí él, como jerarca de la iglesia, obviamente institucionalizó muchas cosas para que nosotros tengamos una fe más sólida, más fundamentada. También recordemos que San Juan Pablo II fue el que institucionalizó, aparte de todas las encíclicas, de las cartas, de todo lo que nosotros escuchamos ahora en su lectura, San Juan Pablo II institucionalizó los misterios luminosos. ¿Por qué? Porque recordemos que los misterios del rosario o el rosario, aparte de ser lo que hablábamos, cómo se honra a la Virgen María, es la conmemoración, el recuento, el repaso, la interiorización de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso cuando rezamos el rosario, en esas rositas que le damos a la Virgen, estamos contemplando esa vida, esa pasión del Señor Jesús, esa presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, los misterios, cuando llega el Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María y el Colegio Apostólico. También honramos la vida de María como el primer sagrario de nuestro Señor en esta tierra. Por eso, al conmemorar a este santo, un santo que muchos conocimos, que muchos vimos, podemos entender que no importa lo que tú hagas, que no importa los rangos, no importa lo que tú tengas en esta vida, las responsabilidades, el objetivo es dejar una huella en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que esas obras, como dice Santiago, ¿de qué te vale la fe sin obras? Esas obras son la representación y materialización de que hay una fe fuerte, pero que esa fe la materializamos haciéndole el bien a las personas, llevándoles no solo el mensaje como un buen misionero, sino haciendo obras por las personas, y eso fue lo que hizo este santo, la prelación por los pobres, por los necesitados, por los prisioneros, por las personas privadas de la libertad. Esos fueron los ejemplos que este santo nos dejó. Por eso, queridos hermanos, reflexionemos cada día sobre la presencia de estos hombres en nuestra tierra y que nosotros también, día a día, podemos ser santos. Amén. Padre nuestro de bondad, hoy te quiero dar gracias por la vida de San Juan Pablo II, porque cada día te acercas más a nosotros, Señor, con tu evangelio de amor. Te doy gracias por ese santo Padre que tuve la oportunidad de conocer cuando vino a nuestro país, de verlo, de confrontarme con su vida, con su biografía, con su testimonio. Gracias, Señor, por la vida de San Juan Pablo II. Gracias por la entrega de este hombre. Gracias por su ejemplo. Gracias por su dedicación.
Gracias por la seriedad con la que se tomó tu evangelio y la alegría para compartirlo. Gracias, Señor, por la vida de San Juan Pablo II, por llegar a los jóvenes, por llevar tu evangelio a los sitios más recónditos donde no te conocían, Señor. Gracias, Señor, por la vida de San Juan Pablo II. Gracias por su ejemplo como joven, como seminarista, como sacerdote, como papa. Gracias por ese papa atento a su iglesia. Gracias, Señor, por la vida de San Juan Pablo II, y hoy oramos por él con la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre preciosa, en estos misterios luminosos que este Santo Padre te entregó en el Santo Rosario, que vivimos plenamente en tu bautizo, en las bodas de Caná, en la institución de tu reino, la Sagrada Eucaristía y la transfiguración del Señor en cuarto misterio. Que en verdad vivamos estos misterios, que en verdad te oremos, Mamita María. Oremos por este sumo pontífice, por este Hijo amado tuyo, Mamita María, para que en verdad vivamos y sintamos que Él hizo obras maravillosas para amar a tu Hijo, para hacer su iglesia cada vez más fuerte ante las adversidades que imponía los obstáculos de nuestras sociedades. Por eso te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. San Juan Pablo II ruega por nosotros. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Queridos hermanos, doy gracias a Dios por este bello espacio que siempre nos permite compartir con ustedes. Un abrazo especial también para mis hermanos de comunidad con quienes estuvimos en este servicio. Dios les bendiga. Hermanitos, un abrazo para todos. Muchas gracias por este acompañamiento, por este compartir, por este momento de oración, por esta hora maravillosa, por la vida de San Juan Pablo II. Y hermanos, invitados y llenos del amor y de la fuerza del Espíritu Santo a predicar el Evangelio del amor, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la libertad, el Evangelio de la bondad, el Evangelio de la misericordia. Un abrazo grande para todos. Y me despido de todos los oyentes, de todas las personas que se conectaron o que están escuchando este santo del día. También me despido de mis hermanos con los que compartimos este servicio, este caminar y este crecimiento espiritual a través de la vida, obra, meditación, reflexión y entendimiento espiritual de lo que hizo San Juan Pablo II en cada uno de nosotros. Sigan sintonizando esta emisora de fe, de alegría y de enseñanza de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. El Señor los siga bendiciendo.